Estamos presentando Buscando el Norte en Vive Chile, Antofagasta. Bueno, ya estamos de regreso. Quedó pendiente una pregunta para quienes recién se unen a nuestra sintonía. Nos acompaña Benjamín Cruz. Él es el presidente de la colectividad de colombianos residentes en Antofagasta. Benjamín, vamos a repetir la pregunta por si alguien no la escuchó. Nos remontamos alrededor de 3 años atrás, un acto público en el cual una autoridad regional dejó muy mal parada a las mujeres colombianas. Ustedes como colombianos, tú como representante de una agrupación que en ese tiempo no existía, ¿cuál fue el sentir? Bueno, nos habría encantado existir en esa época porque hubiéramos podido quizá tomar algunas acciones un poco más concretas en su contra y en realidad muy responsable. Claramente cada palabra que pronuncia una autoridad al final generan opinión y pues justamente eso fue lo que ocurrió. Después estuvo por mucho tiempo ese tema de que la gente hablaba de la ruptura de matrimonios y de familias, que las colombianas eran las culpables y ese tipo de cosas, porque esas fueron las... Es que hay que dejar algo súper claro. Mira, yo creo que para muchas mujeres en cierta medida igual causa quizás cierto, no rechazo, pero puede ser un poco de celos. Porque si tú comparas las anatomías físicas de la mujer colombiana con la mujer chilena, son bastante diferentes. Y obviamente siempre va a llamar la atención algo que es diferente. Claro. En el caso de los hombres, porque las mujeres colombianas son mucho más voluptuosas, su forma de ser es totalmente distinta a la gran mayoría de las mujeres chilenas. Son mucho más entradoras, son mucho más alegres, son muchas veces un poco más preocupadas, un poco más sumisas, así como que se preocupan mucho más de los hombres y no lo podemos negar. O sea, yo creo que, bueno, independientemente de esas características que bueno, son verdad, uno los ve, pero de todas maneras... Es que sumado uno con lo también otro. uno ve, claro, y si tú comparas, igual también las mujeres chilenas tienen muchas cualidades, entonces... siempre la diferencia va a llamar la atención, eso sí, porque también aquí han venido muchos colombianos hombres que salen con mujeres chilenas y viceversa, mujeres con hombres chilenos, y es porque ese tema del extranjero, de la diferencia, llama mucho la atención. Llega un extranjero a Colombia y de inmediato llama mucho la atención y quieren conocer un poco más y al final, bueno, se encantan un poco de las diferencias. Entonces, pero más allá de eso, yo creo que hay que ver este tema con altura de mira y no puede ser uno tan irresponsable como lo hizo este exintendente, sobre todo siendo la máxima autoridad y representación de la presidencia en la región, o sea, quien tiene que aparte velar por el tema de la integración, porque justamente el gobierno es el que es llamado a poder generar políticas de integración, y yo creo que en eso todavía estamos al debe aquí en el país y sobre todo aquí en la región, porque es muy diferente hablar de la migración en Punta Arenas o hablar de la migración incluso en Santiago, donde pues por supuesto es una ciudad mucho más grande, hay muchos más inmigrantes si tú lo ves por cantidad, pero en cuanto a el tema de población, esta es la ciudad que en definitiva hay más migrantes. Entonces las políticas de integración tienen que ser urgentes y todavía estamos al debe. Entonces más encima tenemos este tipo de declaraciones, pues vamos en retroceso completamente. No, y además considerar también, Benjamín, que a diferencia quizás de otros migrantes de otros países, porque Antofagasta siempre, desde sus inicios, lo que hemos conversado en varios programas con la diputada Hernando, con Patricio Rojas de Filsic también, siempre Antofagasta ha sido una ciudad de migrantes, de hecho, desde sus inicios, chinos, croatas, y un sinnúmero españoles, un sinnúmero de personas que vinieron desde otros puntos de nuestro planeta y se radicaron en Antofagasta, que antes de ser incorporado a territorio nacional pertenecía a Bolivia. Entonces siempre ha existido esto, pero a diferencia de las masas migratorias que han ingresado a nuestro país, es como que se ha notado un poco más. ¿Por qué? Porque racialmente
muchos colombianos son distintos a nosotros, tienen descendencia más africana, su color de piel es diferente, su contextura física es distinta, entonces se hacen notar un poco más. Los antofagastinos porque han cambiado bastante, un poco más apagados, y ellos como llegaban a ponerle un poco más de vida a nuestra ciudad. Claro, eso es lo que pasa con la migración. Al final, si tú te das cuenta y vas a la historia de Antofagasta, justamente pues ha sido construida por inmigrantes, y yo creo que parte del carácter, de la manera de ser, incluso bueno, la arquitectura, todo como se ha construido la ciudad ha sido efectivamente por aporte de inmigrantes, como tú lo decías, de croatas, de griegos, y yo creo que eso hace parte un poco como del carácter. Y ahora pues también vienen personas de una migración un poco más interna en cuanto a la zona de Sudamérica, ¿cierto? Entonces, ecuatorianos, porque también hay hartos ecuatorianos, colombianos, obviamente peruanos y bolivianos que siempre han estado un poco más de tiempo acá. Argentinos, de hecho también he visto que hay muchas personas de Argentina aquí, República Dominicana, quizá acá no tanto en Antofagasta, pero sí en Santiago hay muchas personas de República Dominicana. Y claro, se comienza a generar ese tema del intercambio cultural que aporta. Uno se da cuenta que, por ejemplo, en el tema de la atención al público ha ido comenzando a cambiar un poco, porque quizá anteriormente era un poco más seco el trato en los servicios y ese tipo de cosas, y últimamente, claro, esta ola migratoria un poco más como del Caribe, que como tú dices tiene un poco más de sabor, se podría decir, pues ayuda a comenzar a generar un poco también un aporte en ese sentido, y así se nos detenemos. Son diferentes cosas que también los colombianos comienzan a incorporar en su ADN. A mí algo que me gusta mucho de los chilenos justamente es el tema del patriotismo. Las fiestas patrias acá se celebran como en ninguna otra parte y es maravilloso. Y una de las cosas que más me encantó de Chile fue eso, como la gente realmente siente su bandera y siente sus símbolos patrios y siente sus costumbres también. Las comidas típicas, todo esto. Entonces yo creo que es algo de lo que nosotros también como colombianos debemos aprender mucho y hemos ido aprendiendo. Yo por lo menos cuando estaba allá en Colombia quizá no sentía como tanto amor por mi patria y estando acá comenzando a aprender un poco de cómo viven los chilenos ese tema del patriotismo, también uno comienza como a levantar un poco más de pecho y a decir, bueno, Colombia también tiene muchas cosas buenas y comienza a tratar de compartirlas. Entonces, eso es lo bonito del tema de la migración, el intercambio cultural y el aprendizaje. Benjamín, mira, otro de los temas que también se han vinculado bastante a los inmigrantes es el tema campamento. Estamos en una ciudad que demográficamente ha crecido durante los últimos años bastante en comparación a años anteriores, escasez de construcción de viviendas, falta de terreno, un lugar donde todo es bastante elevado en cuanto a precio, por lo cual muchas personas no pueden acceder a una vivienda propia o definitiva y faltan arriendo, una zona minera donde muchas personas vienen a trabajar y también ocupan estos lugares habitacionales que pueden estar disponibles. Comenzaron a generarse este tipo de asentamientos, los campamentos, en los cuales también hay que aclarar que no solamente viven extranjeros, porque también hay compatriotas que por una u otra razón no pueden acceder a una solución habitacional y también han optado por estar en estos sitios. Lamentablemente también surge ahí un fenómeno que para muchos es lamentable, que esta estigmatización de las personas que viven en este tipo de condiciones. Claro, claro. Bueno, estamos una vez más ante un abandono del Estado y digamos una necesidad de cambio de mirada y de enfoque en cuanto a lo que tiene que ver con las políticas de Estado. El tema de la vivienda y el tema del crecimiento tan explosivo de los campamentos, pues en definitiva es una muestra de que hace falta una política clara de vivienda, una política habitacional real, y por supuesto que los más afectados son las personas más vulnerables, y en ese sentido los inmigrantes son personas vulnerables en su mayoría.
justamente, bueno, llegan acá a un lugar donde vienen con unas expectativas, vienen con sueños, vienen con metas, con un proyecto de vida para cumplir como familia, pero al darse cuenta, claro, ganan más dinero que allá, pero también, pero acá también el costo de vida es demasiado alto. Y no es tan fácil el tema de uno estar cambiándose de país. Una persona se viene y no es que, no me fue tan bien, mejor me voy para Colombia otra vez. No es así. Es toda una decisión que se toma como que es muy difícil de tomar y bueno, las personas han vendido, mucha gente vende todo lo que tienen allá con la gran expectativa de venir a buscar un mejor futuro y no a todo el mundo le va igual. Entonces llegan aquí y se dan cuenta que los arriendos son súper elevados por una habitación indigna, porque hay que ver realmente los lugares donde muchas personas habitan y les toca habitar allí, donde prácticamente no tienen los servicios básicos, hay un aprovechamiento súper grande de la situación en la que llegan las personas. Y no solamente hablamos de los migrantes colombianos, ni bolivianos y peruanos, sino los mismos migrantes internos, o sea, la gente que viene del sur también en busca de oportunidades y enfrentan exactamente esta misma problemática, la misma los precios bastante elevados. Benjamín, otro de los factores que ha causado un poco de rechazo en la misma comunidad antofagastina es lo que tiene que ver con los índices de empleabilidad. Sabemos que han aumentado la tasa de desempleo en el último tiempo considerablemente, pero lamentablemente existe también una estigmatización y se vincula a que estas plazas laborales están siendo utilizadas por extranjeros. Tú, que tienes la posibilidad de conocer un poco más de cerca casos de colombianos que viven en Antofagasta, ellos también no la pasan bien. Hay muchos de ellos que no tienen suerte y también existe un cierto aprovechamiento por parte de muchos empleadores con respecto a esto, porque consideran que los extranjeros pueden ser una mano de obra barata y muchos de ellos no tienen un contrato adecuado, los empleadores no toman los resguardos de seguir la normativa legal porque piensan que porque son extranjeros puede ser así, y lamentablemente son personas como todos. Así es. Yo creo que el aprovechamiento del inmigrante es amplio. Como te decía, con el tema de las viviendas es una cosa, aparte que muchas personas les niegan los arriendos. De hecho, a mí una vez me negaron un arriendo por ser colombiano, derechamente. Y así hay muchos casos. Ahora, por el lado del trabajo, claro, hay mucha estigmatización y es muy difícil conseguir trabajos, a pesar de que muchas personas vienen con un súper buen currículum, con mucha experiencia en ciertas áreas. Por ejemplo, el colombiano, hay mucho colombiano experto en el tema de la construcción y es algo que se puede aprovechar, digamos. Pero aún así, claro, pasa eso, que hay mucha explotación laboral. Nosotros continuamente estamos recibiendo denuncias de ese tipo de cosas. De hecho, hoy mismo estaba recibiendo una denuncia de una persona que está en un lugar de trabajo, hace rato le dicen que, bueno, no, mira, tú entras acá a trabajar por 3 meses y luego de los 3 meses te hacemos un contrato como fijo. Todo el mundo sabe que para poder tener el tema de la visa y la permanencia aquí en el país, pues se necesita tener un contrato de trabajo. Entonces, y las personas igual aceptan porque necesitan subsistir, necesitan con qué comer. Entonces, al final, bueno, aceptan y van pasando el tiempo y le dicen, no, después se lo voy a hacer el contrato, y va pasando el tiempo y así sucesivamente, y le prometen un montón de cosas que nunca cumplen. Y hay poca fiscalización. Eso iba a preguntar, ¿qué pasa con los entes fiscalizadores? En este caso, la Dirección del Trabajo. No, efectivamente hay muy poca fiscalización. De hecho, por ejemplo, esta persona que recibió hoy la denuncia me decía que ella puso la denuncia hace como más de 2 semanas y pues todavía no han ido a fiscalizar el lugar. Yo pienso que hay que ser un poco más ágiles en ese sentido. Menos mal no son carabineros que tienen que ir a quizá ver una emergencia, porque si no, quién sabe qué pasaría. Entonces podríamos evitar muchas cosas si actúan de una manera un poco más ágil en ese sentido y van y fiscalizan los lugares. De hecho, justamente voy a remitir algunos antecedentes a la Dirección del Trabajo y hago ese llamado, aprovechando, digamos, las cámaras a todas las entidades respectivas para que
estén bien atentos de poder revisar lo que está ocurriendo con la explotación laboral de los inmigrantes, porque es continua. Continuamente estamos recibiendo denuncias. Nosotros tenemos nuestras redes sociales y de hecho invito también a toda la población inmigrante que nos está viendo a que hagan las denuncias, a que no se queden callados, y a través de nuestras redes sociales, mira, Colectividad de Colombianos Residentes en Antofagasta en Facebook, nuestro Twitter @colombianosafta, nuestro correo colectividadcolombianaantofa@gmail.com, que nos hagan llegar las denuncias y nosotros estamos dispuestos, digamos, también a mediar en cierta manera, pero es supremamente importante el llamado a las autoridades a que presten mucho ojo a ese tema, porque al final el clima de tensión que hay también a veces se generan porque hace falta el cumplir con las funciones que tienen las instituciones del Estado, porque claro, la gente comienza a quejar, ay, no, es que los inmigrantes los contratan porque son de una mano de obra más barata. Así es. Pero al final también es porque también hay una falta de fiscalización en lo que está pasando al interior de los trabajos, y se dan este tipo de cosas de la explotación. Benjamín, otro de los temas sensibles quizás que han ocurrido en el último tiempo en nuestra ciudad puede ser los índices de delincuencia. Acá yo voy a ser súper responsable diciendo que según las estadísticas que maneja la Fiscalía, Carabineros, mira, me voy a enfocar en los colombianos porque estás tú aquí. Es mínimo el porcentaje de personas de nacionalidad colombiana que se ven involucradas en cierto tipo de delitos de mayor connotación social. Sin embargo, debe ser un trabajo arduo para ustedes como colombianos residentes tratar de limpiar un poco su imagen en base a hechos aislados, como lo señalábamos, de compatriotas que efectivamente han venido a cometer algún tipo de ilícito. Nos separamos un instante, dejamos pendiente la pregunta y de regreso me responde. Perfecto. Espérenos. Ya volvemos con más Buscando el Norte.